que ustedes han hablado adentro del gobierno? Esta era una posibilidad de la que se venía hablando hace varios días. ¿Tienen ustedes un plan B? ¿Qué van a hacer? ¿Van a emitir un decreto con otra cifra del salario mínimo o qué van a hacer? No, yo le confieso, Néstor, que yo no lo tenía considerado como una posibilidad. El presidente de la República sí tenía ese temor, lo había venido manifestando en sus últimos pronunciamientos, en los consejos de ministros, pero yo, digamos, habida cuenta de que este ya es un derecho adquirido de los trabajadores, porque ya recibieron su primer mes. Las mediciones que hizo el DANE sobre la inflación en el mes de enero demuestran que no hay un impacto inflacionario del salario vital, y el comportamiento de la economía también indica, digamos, que esa demanda agregada de 830 mil millones de pesos que reciben los 2.400.000 trabajadores que devengan un salario mínimo, pues son buenas señales de la pertinencia y de la validez de esta decisión, que se fundamenta también en un concepto no correctivo del salario mínimo respecto a la inflación, sino redistributivo respecto al salario mínimo y al salario vital que deben recibir según la OIT los trabajadores de Colombia, y en cumplimiento del artículo 53 de la Constitución Nacional. Ministro. Así que yo no lo tenía considerado y le repito, tenemos que examinar el fallo, ¿no? Digamos, un fallo de 63 páginas, pues no se puede decidir su reacción con una noticia de prensa como la que estamos recibiendo a través de ustedes. No, y lo entiendo perfectamente, ministro, pero habría dos opciones: o entablar algún tipo de recurso, eventualmente un recurso de súplica. Esto aún no es un fallo, es un auto, porque todavía no hay decisión de fondo del Consejo de Estado, o cumplir el auto, que es en 8 días expedir un nuevo decreto del aumento del mínimo con base en los criterios que dice este documento del magistrado Morales. ¿De qué depende cuál va a ser la actuación del gobierno? Usted me dice que no lo tenía previsto, pero el presidente sí ya lo había anticipado en algunas de sus declaraciones públicas. ¿Sabe usted hacia dónde va el gobierno? Pues ¿cómo lo voy a saber si me acabo de enterar? Así pudiéramos estarlo previendo, pero el presidente Petro ya lo habían previsto, lo habían anticipado. Entonces la pregunta es, no, ¿se van a reunir con jurídica para intentar un recurso o van a cumplirlo? Escúcheme, el presidente tenía el temor, pero era un temor que tenía el presidente, era una hipótesis. Nosotros estábamos además esperando los tiempos del 24 de febrero. ¿Es que a usted no les parece un poco irresponsable? Y escúchenme que se lo diga así al Consejo de Estado a través de estos medios, ¿no? Que cuando no han terminado los tiempos para que nosotros demos las explicaciones de fondo, entonces toman una decisión de suspender el decreto, y peor aún, nos dicen expidan un nuevo decreto en 8 días, o sea, antes del 24. Y entonces, si el 24 hay otra decisión distinta, ¿qué pasa con el salario de los trabajadores? ¿Van a someter a los trabajadores de Colombia a semejante incertidumbre? ¿No? Desde los cómodos sueldos que se ganan los magistrados del Consejo de Estado, no, que son una millonada por un salario de 2 millones de pesos de un trabajador de Colombia. No, a mí me parece que eso sí es, digamos, jugar con los sueños y con los ingresos de la gente, que no son ningunos sueños. El sueño de un trabajador de Colombia, que es del trabajador que me está escuchando hasta ahora, ¿cuál es su sueño? No es tener una mansión en Miami, ni tener un yate privado, ni tener un avión privado. ¿Cuál es el sueño? Hombre, tener para comer bien, tener para poder vestirse, tener para poder pagarle el estudio a sus hijos, para pagar su salud. Ese es el sueño. Ese es el sueño, es un sueño de mínima dignidad. Ministro, y aquí esto no es un asunto de cruce, solamente de cruce de variables económicas y contables. Esto es un asunto de alma, de corazón. A mí me parece que lo que está haciendo el Consejo de Estado es absolutamente inhumano. Inhumano. Ministro, ¿no? Si el tema es de alma y corazón, ¿por qué el gobierno no subió el salario mínimo 50 o 60%? Lo hemos subido. Es que ¿sabe cuánto es el incremento nominal en estos 4 años?
El 60% exactamente. No, pero este año que el reajuste fue de 23. No, pues porque teníamos... Si esto se arregla, si la humanidad y si la dignidad de los trabajadores se arreglara subiendo el mínimo sin ningún límite, ¿por qué no subir el 300%, el 50%? Porque también hay que tomar decisiones relativamente responsables. Claro que sí. No, por supuesto. Mire, ¿sabe cuánto es la brecha entre salario mínimo y salario vital del año 2025? El 28%. Nosotros lo incrementamos en un 23%, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos que eso hay que hacerlo progresivamente y hay que ir midiendo qué impactos va teniendo decisiones como estas en el comportamiento de la economía. Hasta ahora, aquí no ha habido una catástrofe económica, como lo anticipaban. Cada vez que tomamos una decisión laboral, hay sectores empresariales que anticipan una catástrofe. Cuando se aprobó la reforma laboral, entonces decían, se inventaron una cifra que no sé dónde lo sacan, que siempre se van a perder entre 500,000 y 700,000 empleos. Cada vez que tomamos una decisión, ¿no? Entonces se iban a perder 700,000 empleos, según el señor Cabal de Fenalco, ¿no? Van 6, 7 meses del salario de la implementación de la reforma laboral, ¿no? Y las tasas de desempleo bajan, ¿no? Y el crecimiento de la economía se cierra a final del año pasado en el 2.9, cerca del 3%, por encima de los países de la OCDE que crecieron en el 1.5%. Ahora, expedimos un decreto para limitar o para reglamentar de manera más estricta la intermediación laboral, entonces se van a perder 500,000 empleos. Expedimos el salario vital, se van a perder 500,000 empleos. Cada vez que tomamos una decisión, entonces auguran una catástrofe. Y si usted coge los titulares de prensa de 1975, del presidente de Fenalco de aquel entonces, de Urrego, o Urrea, no recuerdo bien el apellido, exactamente los mismos argumentos. Cuando el presidente López en aquel entonces presentó un proyecto de reforma laboral. Son los mismos argumentos de siempre. Ministro. Entonces, claro, aquí hay una discusión, digamos, que no solo es una discusión técnica, porque hay sectores empresariales y políticos del país que se apegan a la ortodoxia económica y nosotros hemos escogido apegarnos a otras doctrinas económicas de corte keynesiano que consideran que el aumento de ingresos de los trabajadores genera un efecto positivo y virtuoso en la economía colombiana. Ministro, nosotros